6 meses. 6 meses enteros de mi vida los pasé cosiendo un vestido que creí que sería el más importante que saldría de mis manos. No cualquier vestido, el vestido de mi hija para su boda. Cada puntada llevaba un suspiro, cada encaje un recuerdo, cada dobladillo una oración para que todo le saliera bien. Y créanme, yo ya tengo mis años, y a estas alturas, una ya no cose solo con las manos, cose con el corazón entero. Recuerdo que cuando me lo pidió, sentí que el pecho se me inflaba como globo. Mamá, quiero que tú hagas mi vestido, me dijo, y esas palabras fueron como si me hubiera regalado una última oportunidad para sentirme útil, para demostrarle que todavía tenía fuerzas, que aún podía ser parte de su vida de una manera especial. Desde ese día, cada amanecer me encontraba con la aguja en la mano y el alma en la tela. Hubo noches que me sorprendieron las 3 de la mañana con los lentes chuecos y las manos entumidas, pero no me importaba. Yo no veía cansancio. Veía a mi hija caminando hacia el altar, sonriéndome con ese vestido hecho por mí. Lo imaginaba todo. El velo flotando, la luz cayendo sobre el encaje. Y ella, tan hermosa, tan mía todavía. Pero un día que parecía igual a los demás, escuché algo que todavía me retumba en la cabeza como un eco frío. Tenía la puerta entreabierta y mis manos estaban ocupadas con el dobladillo final, cuando oí su voz, bajita, apresurada. Si mamá pregunta, di que no le queda. Así, como si yo fuera una molestia, como si todo lo que hice no valiera nada. Me quedé quieta, con la aguja en el aire, sin saber si había escuchado bien. Pensé que quizás se refería a otra cosa, pero la risa nerviosa que siguió y el murmullo de otra voz confirmaron lo que temía. Mi hija no quería usar mi vestido, no por cómo quedaba, sino porque no quería que fuera parte de ese día. Sentí que el hilo se me escapaba de los dedos, que el aire en el taller se volvía pesado. Mis ojos buscaron algún consuelo en las paredes, en los retazos, pero todo me gritaba que había perdido un lugar que creía eterno. Ese vestido, que yo había visto como un puente, se había convertido en un muro. No dije nada. Me mordí la lengua como nunca antes en mi vida. Guardé la aguja, doblé la tela y sonreí. Por fuera, por dentro, me estaba rompiendo. Porque cuando una ya es vieja, sabe que hay heridas que no sangran, pero matan despacito. Y aquí estoy, contándoles esto, no para dar lástima, sino para que entiendan el peso de esas palabras, para que sepan que, aunque mi voz ahora tiemble y mis manos ya no sean tan firmes, todavía puedo recordar cada sílaba como si me la hubieran clavado en el corazón. Quiero que escuchen esta historia, toda, porque detrás de esa frase hubo silencios, sacrificios y un amor que se dio sin esperar nada, pero que, aún así, recibió un portazo en la cara. Y no les voy a mentir, dolió más que cualquier aguja que me haya pinchado en estos 80 y tantos años. Si están aquí, quédense conmigo hasta el final. Les voy a contar cómo un vestido puede unir o separar para siempre. Cómo un simple no le queda puede esconder la verdad más amarga. Y sobre todo, cómo una madre, incluso cuando le rompen el alma, sigue amando con cada puntada. No siempre fue así. No siempre hubo distancia entre nosotras. Cuando mi hija era niña, sus manos eran las mías, sus pasos seguían los míos, y su voz buscaba mi nombre a cada rato. Recuerdo que, cuando apenas levantaba un palmo del suelo, ya quería aprender a coser. Se sentaba en mis piernas, tomaba un trozo de tela y me preguntaba, ¿cómo haces para que la aguja no te lastime? Y yo, con paciencia, le enseñaba a enhebrar, a hacer un nudo perfecto y, sobre todo, a no rendirse cuando el hilo se enredaba. Éramos inseparables. En las tardes, cuando el sol se escondía detrás de las colinas, nos sentábamos en la vieja mesa de madera. Yo cosía,
Ella dibujaba vestidos imposibles, con colas largas como ríos y bordados que parecían estrellas. Me decía que cuando se casara, su vestido sería el más bonito de todos, y que yo lo haría. Nunca pensé que esas palabras, tan dulces entonces, se convertirían en un eco que dolería años después. Los domingos, después de misa, solíamos pasar por la tienda de telas, aunque no necesitáramos nada. Ella corría a tocar los rollos de satén, a esconderse detrás de los encajes, y me decía cuál le parecía más suave, más de princesa. Era nuestro juego, nuestro pequeño secreto. Creo que en esos momentos se sembró la ilusión de que, un día, sus sueños y mis manos se unirían para crear algo especial. Cuando creció, empezaron a llegar otras cosas, amigas, salidas, su primer trabajo. Y aunque me dolía, yo sabía que así era la vida. Las madres aprendemos a soltar poquito a poco, como quien afloja una costura sin romperla del todo. Pero nunca imaginé que llegaría un día en que esa costura se rompería de un tirón, sin previo aviso. Hubo un tiempo en que todavía compartíamos pequeñas cosas, una taza de café al amanecer, alguna risa mientras cocinábamos, o el silencio cómodo de una tarde de lluvia. Y, aunque ya no me contaba todo como antes, yo me conformaba con esas migajas de cercanía, pensando que así era la madurez, que los hijos se alejan, pero siempre vuelven. Por eso, cuando me pidió que hiciera su vestido de novia, sentí que el corazón se me encendía, como cuando una lámpara vieja vuelve a iluminar después de mucho tiempo apagada. Era la señal de que aún había un lugar para mí en su vida, de que todavía podía aportar algo más que mis consejos y mi silencio. Me lo dijo una tarde, casi sin mirarme, pero con un tono que yo interpreté como cariño. Mamá, quiero que tú hagas mi vestido. No imaginan cómo esas palabras me devolvieron años enteros de vida. Esa noche no pude dormir, y no porque me dolieran los huesos, como suele pasar a mi edad, sino porque mi cabeza no paraba de pensar en diseños, puntadas, encajes, y en el orgullo que sentiría cuando la viera caminar hacia el altar con algo hecho por mis manos. Para mí, no era solo un vestido, era un hilo que nos volvería a unir, como cuando ella era niña. Cada puntada sería un recuerdo, cada encaje, una caricia de madre que se queda grabada para siempre. Pensaba que, cuando se lo pusiera, sentiría no solo la tela sobre la piel, sino el abrazo de todos esos años en que la cuidé, la guié, la sostuve. Quizá por eso el golpe fue tan fuerte después, porque no solo me rechazaba una prenda, rechazaba esa parte de nuestra historia que yo creía intacta. Y aunque todavía no lo sabía, la frase que escucharía tiempo después no solo rompería mi ilusión, rompería algo más profundo, algo que no se arregla ni con el hilo más fuerte del mundo. Pero eso se los contaré en el siguiente momento de esta historia, porque antes quiero que entiendan bien quiénes éramos ella y yo. Quiero que vean con claridad cómo un lazo que parecía imposible de cortar terminó deshilachándose en mis propias manos. Apenas acepté hacer el vestido, mi mente empezó a trabajar como cuando era joven. Vi en mi cabeza cada detalle, como si ya estuviera terminado. Imaginé la tela blanca cayendo suave hasta el suelo, el brillo delicado del encaje acariciando la luz, y la cola extendiéndose como una caricia hacia el altar. Para mí, no era solo costura, era un retrato vivo de mi hija el día más importante de su vida. Recuerdo que fuimos juntas a elegir la tela. Caminábamos entre los rollos gigantes y yo la miraba de reojo, tratando de adivinar cuáles le gustarían. Ella tocaba un satén con los dedos y sonreía apenas, como quien guarda un secreto. Cuando eligió el encaje, yo asentí, aunque sabía que me costaría más trabajo bordarlo a mano. Pero eso no me importaba. El amor de madre no mide el tiempo ni el esfuerzo. Cuando sostuve el primer corte de tela sobre la mesa, sentí algo parecido a lo que se siente al acunar a un recién nacido. Sabía que de ahí saldría algo único, algo hecho con paciencia,
con fe y con una historia que se cosería en silencio en cada noche de trabajo. Ya no veía solo hilo y agujas. Veía una parte de mí que quedaría con ella para siempre. Las primeras puntadas siempre son las más delicadas. Mis manos, aunque ya tiemblan a veces, parecían firmes cuando trabajaba para ella. Me olvidaba de los dolores en la espalda y de las rodillas que ya no me dejan agacharme mucho. En esos momentos era como si el tiempo retrocediera, como si volviera a ser la mujer fuerte de antes, la que podía con todo. Cada vez que ella venía a probárselo, yo me esmeraba en que la tela se adaptara a su figura como un abrazo. Ajustaba aquí, soltaba allá, escuchaba sus comentarios, aunque fueran pocos. Yo quería que se sintiera una reina y que cuando se mirara al espejo, no solo viera a una novia, sino a una hija amada. Hubo una tarde en que la luz entraba por la ventana y caía justo sobre el vestido. Me quedé mirándolo y sentí que era el trabajo más hermoso que había hecho en toda mi vida. No porque fuera el más perfecto, sino porque tenía la esencia de todo lo que yo soy. Paciencia, dedicación, amor y un silencio que solo las madres entendemos. A veces, mientras cosía, pensaba en cómo sería la boda. Me imaginaba sentada en la primera fila, viendo cómo mi niña avanzaba hacia el altar con esa mezcla de nervios y felicidad. Pensaba en el momento en que todos preguntarían quién había hecho ese vestido. Y yo, con una sonrisa tímida, respondería, su madre. Esos pensamientos eran mi motor. Me daban fuerza cuando las manos se me entumecían, cuando la vista se me nublaba y tenía que ponerme los lentes 3 veces para enhebrar la aguja. No importaba el cansancio, porque lo que estaba creando no era solo una prenda, era un pedazo de mi corazón convertido en tela. En mi cabeza, nada podía salir mal. El vestido era perfecto, el momento sería perfecto, y mi hija lo recordaría toda su vida. Yo no sabía que el destino ya me estaba preparando un golpe, que mientras yo bordaba flores en el encaje, algo invisible empezaba a destejerse entre nosotras. Pero en ese instante, yo solo vivía en esa ilusión. No tenía idea de que, muy pronto, esas puntadas que creí un puente se convertirían en la línea que nos separaría para siempre. Hacer ese vestido no fue un simple trabajo. Fue un compromiso que ocupó mis días y mis noches enteras. Dejé de lado mis caminatas matutinas, esas que el doctor me recomendó para que las piernas no se me entumecieran tanto. El tiempo que antes usaba para descansar lo gastaba en puntadas, porque cada minuto contaba si quería tenerlo listo a tiempo y perfecto, como ella lo merecía, o como yo creía que lo merecía. Mis manos, ya gastadas por los años, pagaron el precio. Hubo noches en que me levantaba para ponerme compresas calientes en las muñecas, porque el dolor no me dejaba dormir. Pero no me quejaba, ni siquiera me lo decía a mí misma. Pensaba, vale la pena, es por mi hija, por su felicidad, por un recuerdo que nos unirá para siempre. También renuncié a pequeños encargos que me daban unos pesos extra. Las vecinas venían con sus prendas para arreglar y yo, con el corazón apretado, tenía que decirles que no podía, que estaba ocupada con un trabajo especial. No les contaba qué era, porque quería que todo fuera una sorpresa el día de la boda. La casa empezó a llenarse de retazos, de hilos sueltos, de alfileres que parecían multiplicarse por todas partes. La mesa del comedor dejó de ser para comer y se convirtió en mi taller improvisado. Yo apenas cocinaba lo justo, y a veces me daba cuenta de que el café del desayuno se quedaba frío mientras yo seguía midiendo y cortando la tela. Los días de prueba eran un ritual. Me preparaba desde la mañana, acomodaba el vestido sobre el maniquí, me aseguraba de que todo estuviera impecable para cuando ella llegara. Y aunque a veces no podía quedarse mucho, yo aprovechaba cada segundo para ajustar lo necesario y para sentir que todavía éramos madre e hija, trabajando juntas en algo importante. Recuerdo una tarde en que se me rompió la aguja justo cuando estaba bordando una parte complicada del encaje.
No tenía otra de ese tamaño, y eran ya casi las 8 de la noche. Caminé hasta la tienda más cercana, que quedaba a varias calles, con mis rodillas quejándose y el frío metiéndose en los huesos. Pero volví con mi aguja nueva y seguí trabajando como si nada, porque el tiempo apremiaba y mi ilusión no me dejaba parar. Hubo momentos en que me preguntaba si estaba exagerando, si no sería mejor dejarlo para otro día. Pero entonces recordaba su carita de niña, dibujando vestidos junto a mí, y me volvía el impulso de seguir. Me decía que, en la vida, uno no tiene muchas oportunidades para hacer algo tan significativo, y yo no iba a desperdiciar la mía. No recibí muchas palabras de agradecimiento durante el proceso, pero no las necesitaba. Creía que su silencio era normal, que estaba ocupada con los preparativos, que su manera de agradecerme sería usar el vestido con orgullo el día de la boda. Me aferraba a esa idea como quien se aferra a un hilo fino que lo sostiene todo. A veces me detenía unos segundos, me estiraba la espalda y miraba el vestido como quien mira un tesoro. Pensaba que ahí estaba resumida mi vida entera: paciencia, sacrificio, amor sin condiciones. Y que aunque yo no estuviera para siempre, ese vestido quedaría como una prueba de cuánto la quise. Lo que no sabía era que mientras yo gastaba mis fuerzas y mi tiempo en cada puntada, algo más se estaba tejiendo a mis espaldas, un silencio distinto, un cambio en su corazón que yo no alcancé a ver, hasta que fue demasiado tarde. Al principio no me di cuenta de nada. Yo estaba tan concentrada en el vestido que no veía más allá de mis agujas y mi bastidor. Pero poco a poco empecé a notar que algo en ella había cambiado. Sus visitas para las pruebas se hicieron más cortas, como si siempre tuviera prisa. Llegaba con el celular en la mano, mirando mensajes, y apenas me regalaba unos minutos de atención. Antes, cuando venía, me contaba los avances de la boda. ¿Quién sería su dama de honor? ¿Cómo sería el ramo? La música que pensaba elegir. Ahora, sus palabras eran contadas y muchas veces respondía con un simple sí o luego te digo. Yo trataba de no darle importancia. Me decía que era el estrés de los preparativos, pero en el fondo, algo me pinchaba, como una espina invisible. Hubo una tarde en que la cité para una prueba importante y llegó casi una hora tarde. Yo había preparado todo: el vestido listo sobre el maniquí, los alfileres ordenados, hasta el espejo limpio para que se viera perfecta. Cuando entró, apenas se disculpó. Se lo probó rápido, hizo un par de comentarios vagos y dijo que tenía que irse porque la esperaba otra cosa. No pregunté qué, aunque me moría de ganas. Me decía a mí misma que no debía ser entrometida, que las madres de hoy tenemos que aprender a respetar los espacios de los hijos. Pero había algo raro. Ya no había esa complicidad de antes. En vez de hablarme de su vestido con ilusión, parecía que solo quería cumplir con el trámite de probárselo. También noté que empezó a faltar a algunas citas que habíamos acordado. Un par de veces me avisó por mensaje de último momento. Otras, simplemente no vino, y yo me quedé esperándola con el corazón apretado y la aguja en la mano. No quise reclamarle. Me limité a decirle que no pasaba nada, aunque sí pasaba, y mucho, dentro de mí. En las pocas ocasiones en que se quedaba un rato, notaba que miraba el vestido de una manera distinta. No con el brillo en los ojos que yo esperaba, sino como si fuera un compromiso del que quería librarse. Tal vez exagero, pensé, pero las madres conocemos bien las miradas de los hijos. Hay cosas que no necesitan palabras para doler. Una vez, mientras ajustaba la cintura del vestido, me dijo que estaba pensando en hacer cambios importantes para que fuera más moderno. Su tono no era de sugerencia, sino de distancia. Me esforcé por sonreír y le dije que, por supuesto, yo podía adaptarlo como ella quisiera. Pero al irse, me quedé con una sensación extraña, como si ese vestido ya no fuera nuestro proyecto, sino solo mío. Incluso mi vecina, que pasaba de vez en cuando a verme coser,
Me preguntó si todo estaba bien. Me dijo que me veía más callada y que mi hija ya no venía tanto como antes. No supe qué contestarle, así que me inventé que estaba muy ocupada con los preparativos y que por eso no coincidíamos. Mentí, aunque la mentira pesaba más que cualquier tela. Cada vez que notaba estas señales, trataba de espantarlas de mi cabeza. Me repetía que yo estaba siendo paranoica, que todo volvería a la normalidad, que el día de la boda, cuando ella se viera en el espejo vestida de novia, se olvidaría de cualquier tontería y me miraría con el mismo amor de antes. No sabía que todas esas señales eran pequeñas advertencias, hilos sueltos que yo no quise jalar por miedo a descubrir que el tejido entero se estaba deshaciendo. Y cuando por fin lo vi claro, ya no hubo manera de volver atrás. Era una mañana clara, de esas que parecen anunciar algo bueno. Yo me levanté temprano, preparé un café fuerte y me senté frente al vestido. Ese día le daría los últimos toques antes de entregarlo. Le coloqué unas flores de encaje en el corpiño, pequeñas como sus manos de niña cuando jugaba con mis hilos. En mi mente, no había espacio para nada malo. Pensaba que esta última prueba sería la confirmación de que todo estaba listo para su gran día. La esperaba con ilusión. Tenía el taller ordenado, los alfileres en su lugar y el vestido extendido con cuidado sobre la mesa. Afuera, el viento movía las cortinas y yo sonreía sola, imaginando la cara que pondría al verse por fin con todo terminado. Sentía ese cosquilleo en el estómago que se tiene antes de un momento importante. Oí el sonido de la puerta y junto con él, las voces. No estaba sola. Venía acompañada de alguien más. No le di importancia al principio. Pensé que quizás traía a una amiga para que la ayudaras a elegir los zapatos o el peinado. Seguí cosiendo en silencio, concentrada en un pequeño detalle que quería que quedara perfecto. Pero entonces, mientras acomodaba la aguja en el hilo, escuché su voz. No era la voz dulce que yo recordaba de niña, ni siquiera el tono serio de los últimos días. Era un susurro rápido, como quien quiere que nadie más lo oiga, pero que a mí me llegó como un trueno. Si mamá pregunta, di que no le queda. Me quedé inmóvil. La aguja colgaba entre mis dedos y sentí que el aire del taller se congelaba. La otra voz, femenina, soltó una risa nerviosa, como si estuvieran compartiendo un chiste privado. Y yo sentí que todo el peso de mis 80 y tantos años me caía encima en ese instante. En un primer segundo, quise pensar que había entendido mal. Tal vez hablaban de otra cosa, de otra persona. Pero mi corazón, ese que ha aprendido a leer verdades en los silencios, me decía que no. Esa frase era para mí. Aunque no estuviera dirigida a mis oídos, era una sentencia disfrazada de excusa. Mis manos empezaron a temblar, no por la edad, sino por algo más profundo, por esa mezcla de dolor, incredulidad y vergüenza. Vergüenza de haber invertido tantas horas, tantas ilusiones, en algo que, para ella, ya no significaba nada. Quise hablar, gritar, preguntar por qué, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta como un nudo imposible de desatar. Escuché sus pasos acercándose y, de pronto, tuve que decidir en un segundo si fingir que no había oído nada o enfrentarla allí mismo. Elegí el silencio. No porque no quisiera saber la verdad, sino porque entendí que la verdad ya estaba frente a mí, vestida de desinterés y mentira. Cuando entró al taller, yo estaba de pie, mirando el vestido como si fuera cualquier otra prenda. Le sonreí, aunque sentía que esa sonrisa me quemaba por dentro. Ella me saludó rápido, se probó el vestido sin entusiasmo y dijo que lo ajustaríamos otro día. Y se fue, dejándome sola con la tela, los hilos y el peso de esas palabras que ya no podía olvidar. A veces pienso que en ese momento no solo se rompió el proyecto del vestido, se rompió algo más grande, algo que había tardado toda una vida en tejer, la confianza entre nosotras, porque hay cosas que no se cosen de nuevo, aunque tengas el hilo más fuerte del mundo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella,
El silencio cayó como una manta pesada sobre el taller. Ya no se escuchaban risas, ni pasos, ni siquiera el canto de los pájaros afuera. Solo el tic-tac del reloj, lento y cruel, marcando cada segundo que pasaba sin que yo pudiera ordenar mis pensamientos. Sentía un vacío extraño, como si las paredes hubieran absorbido toda la calidez que, hasta hace unos minutos, todavía creía que existía entre nosotras. Me quedé sentada frente al vestido, mirándolo como si fuera un extraño. Cada puntada que antes me parecía una obra de amor, ahora me pesaba como una carga. Era como si la tela misma me gritara que todo ese esfuerzo había sido en vano. Toqué el encaje con la yema de los dedos y sentí que mi piel ardía, no por el calor, sino por la vergüenza de haber creído que este vestido sería un puente y no un muro. La frase volvía a mí una y otra vez. Si mamá pregunta, di que no le queda. No podía arrancarla de mi cabeza. Era corta, simple, y, sin embargo, contenía todo un mundo de desprecio. ¿Por qué no le quedaría? No era el vestido lo que no encajaba. Era yo. Yo no encajaba en su vida, en sus planes, en su boda. Y quizá nunca había encajado, solo que ahora me estaba dando cuenta. Pensé en esos 6 meses, en las madrugadas con las manos entumidas por el frío, en las veces que dejé a medias mi café para no manchar la tela, en las puntadas que tuve que deshacer y volver a coser solo para que quedara perfecto. Y todo para que, al final, mi regalo no fuera bienvenido. Me pregunté si alguna vez realmente lo quiso o si, desde el principio, fue un compromiso incómodo para ella. No lloré de inmediato. Me quedé seca, como si las lágrimas no quisieran salir. Es extraño, porque yo soy de lágrima fácil. Pero esta vez el dolor era distinto. Era un dolor que se acomodó en el pecho y no necesitaba salir en forma de llanto. Se quedó allí, clavado, como una espina que no se puede quitar sin abrir más la herida. Miré por la ventana y vi el camino de tierra por el que ella se alejaba. Caminaba rápido, como quien huye de algo que no quiere enfrentar. Yo, desde mi rincón, me sentí diminuta. Ni la luz del sol que entraba a través del cristal logró calentarme. Sentí que me habían dejado en invierno, aunque afuera fuera verano. Me pregunté si debía ir a buscarla, detenerla y decirle que había escuchado todo. Pero, ¿para qué? Para escuchar más excusas, para ver cómo evitaba mirarme a los ojos. No, a veces el silencio no es cobardía, sino una forma de protegerse del golpe final, y yo no quería más golpes ese día. El vestido permanecía en su perchero, imponente, hermoso y vacío de significado. Era como un cuadro sin historia, una carta sin destinatario. No me atreví a guardarlo. Lo dejé ahí, colgado, mirándome como si me reprochara algo. Quizá me reprochaba no haberme dado cuenta antes de que yo no formaba parte de esa celebración. El vestido permanecía en su perchero, imponente, hermoso y vacío de significado. Era como un cuadro sin historia, una carta sin destinatario. No me atreví a guardarlo. Lo dejé ahí, colgado, mirándome como si me reprochara algo. Quizá me reprochaba no haberme dado cuenta antes de que yo no formaba parte de esa celebración. Esa noche no encendí la televisión, ni la radio. No hablé con nadie. Me hice un té que no terminé y me senté en la oscuridad de la sala, escuchando el sonido de la aguja del reloj en la pared. Cada segundo me recordaba que, aunque el mundo seguía, algo dentro de mí se había detenido. Fue entonces cuando entendí que no era solo el vestido lo que me dolía. Era la confirmación de que el amor, cuando no es correspondido, se siente más frío que cualquier invierno. Y esa noche, aunque estuviera en mi propia casa, me sentí exiliada de su vida. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente no me dejó en paz. Como si alguien hubiera encendido un viejo proyector en mi cabeza, comenzaron a pasar imágenes del pasado, momentos pequeños, insignificantes entonces,
pero que ahora se sentían como advertencias que ignoré. La primera vez que la vi, por ejemplo, sonrió con educación, pero no con calidez. Yo pensé que era timidez. Ahora creo que era distancia. Recordé una tarde en la que vine a visitarlos. Traía una canasta con pan recién horneado y mermelada de ciruela, mi especialidad. Ella la recibió con una sonrisa apretada y dijo que, qué pena, justo habían comido. No fue grosería, pero tampoco hubo ese brillo en los ojos que uno siente cuando algo le agrada de verdad. Me quedé hablando con mi hijo y noté que ella se mantuvo ocupada en la cocina, como evitando estar demasiado cerca. Hubo otra ocasión, en Navidad, cuando les regalé una colcha que había tejido durante semanas. La envolví con un listón dorado, feliz de imaginarla sobre su cama. Esa noche, al irme, vi la caja todavía cerrada en un rincón. Le dije a mi hijo que quizá no habían tenido tiempo de abrirla, pero algo en mi interior ya me había hecho un pequeño nudo, pequeño, pero persistente. Con el tiempo, esas cositas se fueron sumando. Nunca hubo un grito, un desplante evidente o una falta de respeto clara. Era todo más sutil. Una mirada que se desviaba, un gesto de incomodidad, una frase que sonaba correcta pero se sentía fría. Y yo, aferrada a la idea de que el amor se gana con paciencia, seguía tejiendo lazos que quizá nunca habían sido bienvenidos. Me culpo un poco. Yo quería tanto ser parte de su vida que a veces ignoraba lo que estaba frente a mí. Como cuando una madre insiste en darle de comer a un hijo aunque ya no tenga hambre. Yo les ofrecía tiempo, cariño, detalles, pero tal vez ellos ya no tenían espacio para recibirlos. Mi hijo, en medio de todo, siempre fue amable. Me llamaba cada semana, preguntaba por mi salud y hasta me pedía recetas, pero rara vez hablaba de ella, como si supiera que ese tema era delicado y prefiriera esquivarlo. Quizá él también sintió esa barrera, pero decidió vivir con ella para evitar conflictos. Ahora, mirando hacia atrás, veo que el vestido no fue la primera puntada de dolor, fue simplemente la última, la confirmación de que, por más que yo intentara, había un muro invisible que no podía derribar. Y lo más triste es que yo misma había contribuido a construirlo, creyendo que mi insistencia era cariño y no, quizá, una carga para ella. En esos recuerdos también encontré momentos dulces, sí, pero todos estaban teñidos ahora por la duda. ¿Fueron reales? ¿O solo gestos por compromiso? Esa pregunta me pesó más que cualquier ofensa directa, porque cuando no estás segura de qué fue genuino y qué no, toda la historia se tambalea. Me di cuenta de que había confundido tolerancia con aceptación. Ella me toleraba, sí, pero aceptarme, integrarme de verdad, abrirme un lugar en su corazón, eso nunca ocurrió. Y quizá nunca ocurrirá. Esa madrugada no dormí. Me quedé escuchando los grillos afuera y el viento golpeando las ventanas. Y entre esos sonidos, el eco de todas esas pequeñas grietas del pasado me repetía lo que no quería aceptar. A veces, el rechazo no viene de un portazo, sino de un silencio constante. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas asomaba por las cortinas, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba sin que yo le diera un solo sorbo. El silencio de la casa se sentía más pesado que de costumbre, como si cada pared hubiera escuchado lo mismo que yo. Tenía la tentación de llamar a mi hijo, decirle lo que había escuchado, preguntarle directamente si ella no quería usar el vestido, pero las palabras se me atascaban antes de llegar a mi boca. Pensé en cómo sonaría mi voz si lo hiciera. Pensé en la posible respuesta. ¿Y si me decía que sí, que no le gustaba, que no le quedaba, que no lo iba a usar? ¿Cómo seguiría yo después de eso? Tal vez prefería quedarme con la duda antes que enfrentar una certeza que me destrozara por completo. Guardé silencio. No fue cobardía, al menos no quiero llamarlo así. Fue una decisión de supervivencia. Porque a veces, las madres aprendemos que no todo debe decirse, que hay batallas que no se ganan con palabras
y que el precio de tener razón puede ser perder lo poco que queda de una relación. Ese día me dediqué a las tareas de la casa como si nada hubiera pasado. Barrí el patio, regué las plantas, hasta horneé un pastel. Pero todo lo hacía con un peso invisible en el pecho. Cada vez que veía el vestido colgado en su percha, me detenía unos segundos, como si esperara que él me dijera qué hacer. Recordé a mi madre, que me enseñó que la dignidad no siempre está en responder, sino en mantener el silencio cuando el alma te lo pide. Ella decía, hija, a veces callar es el único modo de seguir amando. Y quizá por eso no dije nada, porque yo quería seguir amando a mi hijo, incluso si eso significaba aceptar que su esposa no me quería cerca. Pero el silencio no siempre es paz. Por dentro, las palabras no dichas se convertían en pequeñas piedras que se acumulaban, y mientras más callaba, más me dolía. Era como tener una herida abierta y cubrirla con un pañuelo para que nadie la viera, aunque siguiera sangrando. Ese día, terminé doblando el vestido y guardándolo en una caja. No podía verlo más. Sentía que cada vez que pasaba junto a él, me recordaba mi lugar, o más bien, mi no lugar en su vida. Lo guardé con cuidado, como quien guarda algo que le duele, pero que no se atreve a tirar. Por la tarde, mi hijo me llamó. Su voz sonaba alegre. Me habló de los preparativos de la boda, de cómo estaban organizando las mesas, de la música. Yo escuchaba, asentía, sonreía aunque él no pudiera verme, y no dije una palabra del vestido. No quería apagar su felicidad. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono en mis manos. Sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo porque había protegido su alegría. Tristeza porque para hacerlo, tuve que tragarme la mía. Esa noche, al acostarme, me prometí algo. No voy a ser yo quien ponga una sombra en su boda. Pero en el fondo, ya sabía que el silencio no iba a curar nada. Solo iba a postergar el momento en que la verdad, de una forma u otra, saldría a la luz. El día de la boda amaneció extraño, con un cielo que no decidía si quería ser claro o nublado. Yo me levanté temprano, más por costumbre que por entusiasmo. La caja con el vestido seguía en mi habitación, cerrada, como un secreto que nadie debía tocar. Me quedé mirándola unos segundos, preguntándome si debía llevarlo conmigo, por si acaso. Al final, lo tomé, no por esperanza, sino porque no podía dejarlo solo en casa, como si fuera un hijo que se queda olvidado. Llegué al lugar de la ceremonia mucho antes de la hora. El salón estaba lleno de flores blancas y luces cálidas que hacían que todo pareciera sacado de una postal. Vi a mi hijo de lejos, tan guapo, tan radiante, con esa sonrisa que había heredado de su padre. Él me abrazó fuerte, pero enseguida alguien lo llamó y se fue deprisa. Me quedé de pie, con la caja en las manos, invisible entre el ir y venir de los invitados. La vi a ella, mi nuera, rodeada de amigas y damas de honor. Reían, se acomodaban el maquillaje, se tomaban fotos. Yo intenté acercarme, pero en cuanto me vio, su sonrisa se congeló un segundo, y luego se volvió hacia otra persona como si no me hubiera visto. Ese gesto fue más frío que cualquier palabra. Busqué un momento en que pudiera hablarle, mostrarle el vestido, pero siempre había alguien entre nosotras. Y cuando por fin la vi sola, decidí acercarme. Caminé despacio, con la caja en mis manos, sintiendo que cada paso pesaba el doble. Cuando estuve frente a ella, le dije con voz suave, «Lo traje, por si acaso todavía quieres ponértelo». Su mirada bajó hacia la caja y luego me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. No dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz casi imperceptible, me dijo, «Gracias, pero ya tengo todo listo». No hubo un «me hubiera gustado», ni un «qué lindo detalle». Solo eso. Me quedé allí, sin saber qué hacer con las manos, con el corazón,
o con las lágrimas que amenazaban con salir. Asentí, intentando que mi rostro no mostrara la punzada que sentía en el pecho. Me retiré despacio, como quien se va de puntillas para no interrumpir una música que ya no es para uno. Durante la ceremonia, aplaudí, sonreí y hasta lloré un poco, pero no por la emoción que todos pensaban, sino por la tristeza de sentirme ajena en uno de los días más importantes de la vida de mi hijo. Era como mirar una película en la que no me habían dado ningún papel. Cuando ellos bailaron por primera vez como esposos, recordé el día en que mi hijo dio sus primeros pasos, tambaleándose hacia mí. Pensé en lo rápido que había pasado todo y en cómo ahora caminaba hacia una vida en la que yo no parecía tener cabida. La caja con el vestido estuvo todo el tiempo bajo mi silla, cerrada, muda. Cada vez que la miraba, sentía que representaba todo lo que yo había puesto en esa relación: tiempo, amor, paciencia, y todo lo que había sido rechazado sin siquiera mirarlo bien. Cuando terminó la fiesta y todos se despedían, mi hijo me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por venir, mamá». Yo sonreí, acaricié su cara y le respondí: «Siempre voy a estar». Pero dentro de mí, sabía que ese estar ya no significaba lo mismo que antes. Volví a casa de noche, con el vestido todavía dentro de la caja, igual que cuando lo saqué esa mañana. El camino se me hizo más largo que nunca. Las luces del pueblo pasaban como sombras, y cada una me recordaba que, mientras yo regresaba sola, ellos estarían en algún lugar, rodeados de risas, música y juventud. El silencio dentro del coche era tan pesado que me escuchaba hasta el corazón, golpeando despacio, como si estuviera cansado de latir. Al llegar, encendí una sola lámpara del comedor. No quise prender todas las luces. No tenía sentido iluminar una casa donde no había nadie esperándome. Dejé la caja sobre la mesa y me quedé mirándola, pensando en cuántas horas había pasado cosiendo, imaginando el día en que ella se lo pondría. Y ahora estaba ahí, sin haber cumplido su destino, como yo. Fui hasta la cocina y puse a calentar un poco de té. No tenía hambre. El vapor subía lento, y yo lo seguía con la mirada, como si en ese humo pudiera encontrar respuestas. Pero las respuestas no vinieron. Solo llegó un recuerdo, el de mi hijo, siendo niño, pidiéndome que le hiciera un disfraz para la escuela. Cómo me abrazó al verlo terminado, y cómo ese abrazo, hoy, parecía tan lejano como otra vida. Me senté en la mesa, con la taza entre las manos. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el crujir de la madera con el viento de afuera. Sentí el impulso de abrir la caja, de sacar el vestido y ponérmelo frente al espejo, no para usarlo, sino para verlo vivo, aunque fuera por última vez. Pero no lo hice. Me dio miedo que, al verlo desplegado, la tristeza se me metiera en el cuerpo para no irse nunca más. En vez de eso, lo acaricié por fuera, sintiendo bajo la tela de la caja las capas de encaje, las costuras que conocía de memoria, cada puntada que mis manos habían hecho. Y ahí, acariciando algo que nadie quiso, entendí que no dolía solo por el vestido. Dolía porque ese vestido era yo. Era mi tiempo, mi amor, mi lugar. Y había sido apartado sin pensarlo 2 veces. Me quedé mirando la ventana, con la oscuridad reflejando mi propio rostro. Me vi mayor, cansada, con una expresión que no reconocía. No era solo tristeza, era una especie de resignación que me asustó, porque no era la primera vez que sentía que me dejaban fuera, pero sí la primera que me daba cuenta de que tal vez ya no habría una próxima oportunidad de estar dentro. Pensé en llamarlos, en escuchar al menos la voz de mi hijo antes de dormir, pero no lo hice. No quería que mi voz sonara quebrada, no quería que él sintiera que me debía algo. Lo amo demasiado para ponerle esa carga. Y, al mismo tiempo, me dolía saber que él nunca sabría lo que sentí realmente. Guardé el vestido en un armario, en la parte más alta,
donde no pudiera verlo todos los días. Tal vez, algún día, me atreva a sacarlo y regalárselo a alguien que sí lo use con amor. O tal vez se quede ahí, como un recuerdo de que, a veces, lo que más cuidamos no es para quienes imaginamos. Antes de irme a la cama, apagué la luz del comedor y quedé un momento a oscuras. El silencio de la casa se sentía como un eco de mí misma, una vida llena de amor para dar, pero con menos manos que lo reciban. Esa noche dormí poco. Soñé con mi hijo pequeño, corriendo por el pasillo y llamándome mamá, con esa voz dulce que tenía de niño. Me desperté con lágrimas en los ojos y con la certeza de que, aunque él ya no necesitara mis costuras, yo seguiría haciéndolas, aunque fuera para remendarme el corazón. A veces me pregunto si esto que siento es solo tristeza o si es algo más profundo, algo que no tiene remedio. Me miro en el espejo y me pregunto en qué momento dejé de ser parte de sus historias para convertirme solo en una nota al pie. Tal vez es normal. Dicen que los hijos crecen, que hacen su vida, que uno debe aprender a soltar. Pero nadie te advierte lo difícil que es soltar cuando, en el fondo, todavía te queda tanto amor que dar. El vestido fue la gota que me hizo verlo claro. No era solo una prenda. Era un puente que yo había construido, puntada por puntada, para llegar hasta ella, para ser parte de ese día que creía importante para todos. Pero ese puente nunca fue cruzado, y ahora me doy cuenta de que tal vez ni siquiera fue construido en la dirección correcta. Pienso mucho en mi hijo, en cómo lo crié con la esperanza de que, pasara lo que pasara, siempre tendríamos un espacio el uno para el otro. Pero la vida no es así. La vida te enseña que no siempre se trata de lo que diste, sino de lo que el otro está dispuesto a recibir. Y si no quiere, aunque tú te des entera, hay puertas que permanecen cerradas. No lo culpo, no lo odio. No tengo fuerzas para guardar rencor, pero sí tengo un vacío que no sé cómo llenar, porque las madres nos acostumbramos a dar y dar, y cuando ya no hay a quien, la casa se queda en silencio y el corazón se queda esperando un llamado que a veces no llega. El amor de madre es extraño. Puedes sentirte herida por lo que hacen tus hijos, pero también te duele más imaginar que ellos sufran por algo. Y yo sé que, si supiera cuánto me afectó lo del vestido, él sentiría culpa. Y yo no quiero que su corazón cargue con esa culpa. Prefiero guardármelo, aunque me pese a mí. Quizás por eso sigo cosiendo. No porque alguien me lo pida, no porque alguien lo use, sino porque en cada puntada siento que todavía puedo unir algo, aunque sea a mí misma. La aguja entra y sale, y el hilo dibuja caminos invisibles, caminos que tal vez me mantengan cerca de él, aunque él no lo sepa. Me repito que no todo está perdido, que todavía hay tiempo para que algún día me mire a los ojos y me diga, mamá, te necesito, y que yo pueda estar ahí, sin reproches, sin mencionar el vestido, sin recordar lo que no fue, solo para abrazarlo como cuando era niño. Pero también sé que la vida no espera, y que si no aprendo a encontrar mi valor más allá de lo que soy para los demás, este vacío me va a consumir. Así que intento aprender, intento descubrir quién soy yo cuando no estoy cosiendo para nadie, cuando no estoy siendo la mamá que resuelve todo. Quizá esa sea la lección más difícil de la vejez. Aprender a quererse una misma, incluso cuando los que amamos parecen caminar en otra dirección. No para dejar de amar, sino para que ese amor no nos destruya. Porque al final, el vestido, la boda, las palabras que escuché, todo eso es parte de la misma historia, una en la que di todo, y no siempre recibí lo mismo, pero también una en la que sigo viva, con mis manos, con mis recuerdos, y con la esperanza de que, en algún momento, alguien vuelva a cruzar la puerta y me diga que todavía soy parte de su vida. Si llegaste hasta aquí, gracias.
Gracias por escuchar la historia de una anciana que tal vez no tenga mucho que ofrecer más que sus recuerdos y su verdad. No sé si tú has vivido algo así, pero si alguna vez sentiste que te dejaron fuera de un momento que esperabas con el alma, entonces me entiendes. Ese día del vestido no fue solo una boda sin mi presencia. Fue una puerta que se cerró en silencio, sin darme tiempo de poner el pie para que no se clausurara para siempre. No busco que me den la razón. No busco que nadie odie a mi hijo o a mi nuera. No. Lo que busco es que alguien allá afuera sepa que este dolor existe, que es real, que pesa y que no se cura tan fácil como dicen, porque el amor de madre no tiene interruptor. No puedes apagarlo cuando te duele. Solo aprendes a cargarlo como quien carga una piedra en el pecho. Yo no quiero que él sienta culpa. Por eso callo. Por eso sonrío cuando me llama una vez al mes y me pregunta cómo estoy. Le digo, bien, hijo. Aquí, ocupada con mis cositas, aunque por dentro se me esté desmoronando el alma. Y quizá eso sea lo que más nos rompe a las madres, fingir fortaleza para que ellos no sientan que nos fallaron. Hoy me atrevo a contarlo porque siento que tal vez haya alguien viéndome que necesita oírlo para no sentirse tan sola. Si tú eres madre, quizá estas palabras te atraviesen. Y si eres hijo o hija, tal vez te hagan pensar en llamar a tu mamá, en preguntarle cómo está de verdad, en mirarla con los mismos ojos con los que ella te miró cuando eras pequeño. No sé qué me dolió más. Si escuchar que mi vestido no le quedaba, o darme cuenta de que ya no era parte de su vida. Tal vez fue lo segundo. Tal vez lo primero solo fue la forma cruel en que me lo confirmaron. Pero aquí estoy, todavía de pie, todavía con mis manos capaces de coser, todavía con un corazón que, aunque roto, late fuerte. Y mientras late, sigo teniendo esperanza. No de que las cosas sean como antes, porque eso ya pasó, sino de que al menos podamos encontrarnos de nuevo en otro punto del camino. Un punto donde no haya vestidos, ni bodas, ni silencios incómodos, solo nosotros, madre e hijo, mirándonos como antes. Si alguna vez sentiste algo parecido, te abrazo desde aquí. No importa si eres joven o si tienes canas como yo. Este dolor no distingue edades, y tampoco la esperanza, porque aunque la vida nos arrebate momentos, siempre hay algo que podemos salvar: la capacidad de amar sin condiciones. Quiero que me cuentes, ¿alguna vez te dejaron fuera de un momento importante? ¿Alguna vez preparaste algo con todo tu corazón para alguien y ese alguien no lo quiso? No te guardes tu historia. Escríbela aquí abajo. Tal vez tus palabras sean el abrazo que otra persona necesita hoy. Si eres hijo o hija y estás viendo esto, te lo pido como una madre que tal vez no sea la tuya, pero que sabe lo que se siente. No esperes a que sea tarde para decir te quiero. No pienses que tu mamá siempre estará ahí. Llámala, abrázala, invítala a ser parte, aunque sea de un pequeño instante, porque para nosotras, ese instante puede ser el mundo entero. Y me despido con esto. No estuve en su boda. No me puse mi vestido bonito. No bailé en su fiesta. Pero aún puedo estar en su vida. Y eso, para mí, es más que suficiente. Me quedo mirando la máquina de coser que usé para aquel vestido. Y todavía hay un trozo de encaje blanco sobre la mesa. No lo he guardado. No sé si porque me duele verlo o porque me aferro a él como quien guarda una prueba de que su amor fue real, aunque no lo quisieran. Es extraño, pero a veces los recuerdos más dolorosos son los que más miedo tenemos de soltar, porque creemos que, si los dejamos ir, nos quedaremos vacías. Muchos me dirán que lo supere, que ya ha pasado, que la vida sigue. Y sí, la vida sigue, pero no es la misma. No se trata solo de un vestido, se trata de lo que representa. Para mí, cada puntada era una forma de decir, estoy contigo, hijo. Cada dobladillo era un abrazo que aún no le daba. Cada encaje era un pedazo de mi historia que quería unir a la suya. Y ahora,
Todo eso quedó colgando en el aire. No les guardo rencor. Aunque a veces la tristeza se me convierte en un nudo en la garganta, yo los sigo queriendo. Porque así somos las madres. Podemos estar rotas por dentro, pero si nuestros hijos nos llaman, corremos. Podemos estar heridas, pero si necesitan un consejo, ahí estamos. Ese es el amor que no se puede medir, ni romper, ni cambiar. Y si tú, que me escuchas, tienes una madre viva, no la dejes esperando. No le des razones para creer que su amor no cuenta. A veces, una llamada de 5 minutos puede salvar un corazón entero. No esperes a que la vida te obligue a arrepentirte. Hazlo ahora, mientras todavía puedes escuchar su voz. Yo no sé si un día él vendrá con su esposa y me pedirá que le cosa algo para su hijo. No sé si me dejarán entrar en una nueva etapa de su vida, pero si ese día llega, yo estaré aquí, con mis manos listas, con mis hilos guardados y con mi corazón dispuesto, porque aunque me hayan cerrado una puerta, yo nunca dejaré de abrir la mía. Así que, si alguna vez sentiste que te dejaron fuera, quiero que sepas que no estás solo. Déjame tu historia aquí, en los comentarios. Prometo leer cada una. Tal vez no pueda coser vestidos para todos, pero sí puedo coser palabras que nos unan. Y a veces, eso también puede salvarnos un poquito. A veces me pregunto si la escuché bien aquel día, si quizá malinterpreté sus palabras, pero entonces recuerdo el tono. Esa voz baja, casi como un susurro avergonzado. Si mamá pregunta, di que no le queda. No fue un error, fue una decisión. Y esa certeza me golpea como una aguja que se clava sin querer en el dedo, pequeña, pero lo suficientemente profunda para hacer sangrar. Hay noches en que me siento frente a la ventana, viendo las luces de la calle apagarse una a una, y me descubro hablando sola. Le hablo a él como si estuviera aquí. Le digo que le extraño, que me hubiera gustado ver su cara al verla caminar hacia él con el vestido, aunque claro, no era el mío. Le confieso que, a pesar de todo, sigo rezando para que sea feliz, aunque mi felicidad no forme parte de su vida. La gente cree que la soledad de una anciana es silencio, pero no es verdad. La soledad hace ruido. Es el golpe de la cuchara contra el plato cuando come sola, el chirrido de la puerta cuando nadie más la cruza, el sonido de la tetera cuando nadie viene a compartir el té. Y ese ruido te recuerda lo que perdiste. He pensado muchas veces en guardar ese vestido que nunca usó, en envolverlo bien y dejarlo en un armario. Pero cada vez que intento doblarlo, algo me lo impide. Es como si mis manos se negaran a rendirse, como si ese vestido, aunque nunca haya tocado un altar, todavía tuviera un propósito, aunque no lo haya encontrado aún. Algunas vecinas me han dicho que lo done, que seguro hay alguna muchacha que lo necesitaría. Y sé que es cierto, pero todavía no puedo. No todavía. Porque ese vestido no es solo tela, es mi tiempo, mis desvelos, mis ilusiones, mi manera de sentirme parte de su historia. Y no estoy lista para dejarlo ir como si nunca hubiera significado nada. Me gustaría creer que un día mi nuera entenderá lo que significaba para mí, que comprenderá que no era solo un gesto de costura, sino un puente que intentaba construir hacia ella. Porque las suegras y las nueras no siempre comienzan con el pie derecho, pero yo de verdad quería que nos encontráramos en algún punto. A veces me culpo. Me pregunto si dije algo, si hice algo que la llevó a apartarme, si tal vez en alguna conversación, sin darme cuenta, dejé caer palabras que ella guardó como espinas. No lo sé, y quizá nunca lo sepa. Lo único que sé es que, en mi corazón, nunca hubo otra intención que no fuera amar. Cuando pienso en mi hijo, lo recuerdo de pequeño, corriendo por el pasillo con las rodillas raspadas y riendo a carcajadas. Y me duele aceptar que ese niño, que antes corría hacia mí con los brazos abiertos, ahora parece correr en dirección contraria. No sé si algún día volverá,
Pero esa imagen de él pequeño me sostiene en los días más grises. Me he dado cuenta de que, aunque el dolor siga aquí, también me ha hecho más fuerte, porque he aprendido a vivir con un hueco en el corazón y aún así, levantarme cada mañana. He aprendido que no todas las heridas se cierran y que está bien seguir amando, aunque no te amen de la misma forma. Quizá un día él escuche mi versión de la historia. Quizá entienda que todo lo que hice fue desde el amor más puro que una madre puede dar. Y aunque ese día nunca llegue, yo seguiré aquí, con mi máquina de coser, con mis hilos y mis puntadas, porque esa es mi forma de decirle al mundo que, a pesar de todo, todavía creo en el amor.